Fratelli Italiani, ci mancate. Carlos, uno de mis recuerdos más bonitos del Mundial fue en la prórroga de Italia contra Alemania, en las semifinales aquella, la carrera de Gilardino, el gol de Del Piero. ¿Qué pasa con Italia? Pues Italia ya no es la misma y lleva mucho tiempo sin ser la misma. No lo podemos reducir a su ausencia en este Mundial. Ahora que empieza el Mundial y a lo mejor quien está viendo ya está con la cerveza en la mano, las palomitas en la otra, no sé si coincidirá, ¿no? Imagino con la disputa de la Copa del Mundo. Italia no va a estar entre las participantes y son 48. Son 48 participantes. ¿No? Es el Mundial con más participantes de la historia y sigue sin estar Italia. 12 años después de su última participación en Brasil 2014, seguimos sin ver a Italia en un Mundial. Pues hola, soy Ismael Towat, a mi lado Carlos Urbano, aquí jefe de responsable de eso, jefe no me gusta. Jefe de innovación de VSoccer Pro, yo soy más bien responsable de contenido de la herramienta de VSoccer Pro. Hoy vamos a tratar un tema bastante, para mí, uno de los temas, creo que de más disfrutones. Es duro, pero mola porque creo que nos atañe a mucho, o por lo menos es un tema que nos suena a todos, sí, que nos va a resonar, que va a empezar con grandes nombres al principio, que luego no se van a repetir con el paso del tiempo. Y queremos descubrir las claves de por qué Italia, la selección italiana, una de las más laureadas de la historia. 4 mundiales. 4 mundiales, solo por encima está Brasil con 5. Porque Italia no lleva tanto tiempo sin, no solo no ganando un mundial, sino siquiera no disputándolo, no logrando las clasificaciones, llegando a repescas y quedándose en la orilla. Y de todo menos casualidad, ¿no? Pero cuando digo que es duro, lo digo porque, bueno, creo que todos hemos crecido viendo a Italia en los grandes torneos, hemos visto esos grandes nombres, hemos visto cantar el himno, el Fratelli d'Italia, con pasión. Un mundial sin Italia no es un mundial. Es raro. No es un mundial. Y llevamos huérfanos de Italia ya demasiado tiempo. En mi humilde opinión, un mundial sin Italia no es lo mismo. Y creo que ya van demasiados mundiales sin ellos. Por eso, en mitad del torneo, cuando ya el torneo está a punto de empezar, estamos ya iniciando esta edición 2026 de la Copa del Mundo, habíamos pensado no en homenajear a Italia, sino en dedicarle un análisis sesudo y concienzudo de cuáles son los males de Italia y qué es lo que ha llevado sistemáticamente a Italia durante más de una década a faltar a la cita más importante del mundo del fútbol. Sí, porque no solo van a faltar a esta Copa del Mundo de 2026, sino que ya no estuvieron en Qatar 2022, tampoco estuvieron en Rusia 2018. Son 3 ediciones seguidas sin estar en un mundial, cosa que creo que nunca había sucedido, ni siquiera había, no sé si faltaron a ninguna campeona del mundo le había sucedido esto. Y aparte, en 2014 y en 2010 fuera en fase de grupos. Claro, o sea, lo que es Italia en las Copas Mundiales, su progresión ha sido hacia abajo. Claro. Ha sido hacia abajo. Hay claves que lo explican. Evidentemente, el fútbol también tiene su grado de imprevisibilidad, pero no. En este caso, hay datos que avalan el por qué Italia ha sufrido una degradación en su selección. No solo en su selección, el fútbol italiano entero está en crisis. Hablando del fútbol italiano como con el futbolista italiano en el centro, ¿no? Que es lo que nos vamos a centrar, en la figura del futbolista italiano, que por supuesto repercute en el fútbol italiano, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, pero en este caso nos vamos a centrar sobre todo a nivel de selección, ¿no? Porque yo, si leo 2006, si me voy a 2006, leo. Se va a cumplir 20 años de este 11. ¿Esto es el 11 o son algunos nombres? Bueno, no lo sé. Yo solo voy a leer Buffon, Daniele De Rossi, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Gattuso, Materazzi, Inzaghi, Grosso, Camoranesi, Cannavaro, Perrotta, Luca Toni, que fue Balón de Oro. Cannavaro fue Balón de Oro y se fue al Real Madrid. O sea, ese 11, si lo comparamos con el último de Italia en la repesca contra Bosnia, lo vamos a repasar. Donnarumma, muy buen portero. Mancini, Bastoni, Calafiori me encanta, es de decirlo. Matteo Politano,
Di Marco, Locatelli, Nicolo Varela, Sandro Tonali, Matteo Retegui y Moise Kean. Ese es el 11 que presentó Italia en Bosnia en la pasada repesca del Mundial y en la que fracasaron a la hora de clasificarse en la tanda de penalti. No solo nos vamos, evidentemente vamos a hablar de nombres propios, pero queremos hablar un poco de buscando las raíces, ¿no? del problema, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y creo que es bueno que partamos de la base, ¿no? ¿Cómo era Italia en ese 2006? ¿De dónde, qué clubes nutrían a esa selección? Más allá de que estuviera un maestro como Lippi, ¿no? Al frente. Porque claro, entonces era una Italia que bebía de sus clubes. Parece esto extraño decirlo, pero porque no siempre pasa. Es decir, ahora la globalización también ha hecho que, o incluso pasa en España, que muchos clubes extranjeros dotan de futbolistas a la selección. Entonces era una Italia 100% italiana, 100% achurra, de todo lo que, salvo que, bueno, Cannavaro sale ese verano. Sale ese verano, pero era jugador de la Juve en el momento de ser convocado. O sea, la convocatoria de Lippi para Alemania 2006, en la que ganan el Mundial, hace 20 años ya, el 100%, los 23 jugadores convocados, todos eran de equipos de la Serie A. Y alguien puede decir, bueno, es normal, ¿no? Italia, tirado italiano de equipo italiano. Pero no solo eso, también hablamos de los minutos, ¿no? Y aquí es importante el análisis, yo creo que es un poco aquí el núcleo del porqué de las cosas, ¿no? Vamos a tirar de toda la potencia de la base de datos de VSoccerPro para explicaros paso por paso qué es lo que hemos detectado para decir, oye, esto es sistemático, ¿no? Y he de decir que si hay alguien interesado en el tema de analizar los datos, comprender los datos y traducirlos a lo que viene a ser el lenguaje del fútbol, en los másters de la Liga Business School lo hacen, o sea, lo enseñan de locos. Si a alguno le interesa, conoce un poco más, tiene el enlace en la descripción de este vídeo y le puede echar un vistazo. Pero hemos tirado de base de datos, toda la base de datos nuestra, que es la más grande de la historia del fútbol, para encontrar ¿cómo se dice? Patrones, ¿no? ¿Qué patrones nos han llevado a decir, vale, los de Italia tienen sentido? Y los minutos, que hay gente que le da muy poca importancia al minuto como dato a la hora del análisis, el minuto probablemente sea de lo más importante que hay a la hora de analizar el fútbol. Los minutos lo son casi todo. Porque creo que la primera conclusión es la siguiente. Antes el jugador italiano jugaba mucho y ahora juega muy poco, ¿no? En su propia casa, además. En su propia casa, además. Sí. Vamos a poner los números sobre la mesa, creo que es importante. Vamos a poner también unas cuantas gráficas para que lo visualicemos bien. Nos vamos al año 1997, inicio de la temporada 1997-1998. Es la temporada previa al Mundial de Italia, el Mundial de 1998 en Francia, en el que Italia cae en cuartos de final ante Francia, la campeona en penaltis, ¿vale? La eventual campeona en penaltis. En aquella temporada, el 71,6% de los minutos disputados en la Serie A lo disputaron futbolistas italianos. ¿Okay? Es decir, casi 3/4 partes de los minutos disputados en Italia los disputaron futbolistas del país, italianos. Y es algo que a finales de los 90, a principios de los 2000, creo que todos identificaríamos que pasó también en España, que pasaba también en Alemania, que pasaba también en Inglaterra. Claro, aquí hay fenómenos como la ley Bosman y todo este tipo de entradas, ¿no? De aperturas a otros mercados, ¿no? Exactamente. Luego la ley Beckham, que permitió también algunas rebajas fiscales en España y que abrió la puerta también a muchos extranjeros en España, pero en el último Mundial de los años 90, el 71% de los jugadores de los minutos en Italia los disputaron italianos, alcanzando el pico del siglo XXI justo después de ganar el Mundial. Es decir, gana el Mundial Italia y la temporada 2006-2007 el porcentaje es del 73,6%, lo voy a decir correctamente, 73,6%, o sea, casi el 75%. O sea, estamos hablando de que el futbolista italiano es el pilar fundamental de la Serie A principios de siglo XXI, sin ninguna duda. ¿Cuánto crees, cuánto estimas que a día de hoy, 20 años después, temporada 25-26, cuál es ese porcentaje de minutos disputados por jugadores italianos en la Serie A? Yo sospecho, lo sé, porque lo tengo en los papeles, sospecho que poco, ¿no? Sospecho que ha bajado bastante. Se ha desplomado. No ha bajado, se ha desplomado. No alcanza el 31%, el 30,7%. Es decir, menos de un tercio de los minutos
disputados por jugadores de la Serie A esta temporada, en la Serie A, lo han disputado jugadores italianos. ¿Dónde está el jugador italiano? Si no está en su casa. O sea, el jugador italiano no está en su casa, no está en Italia. No es predominante en el torneo más importante de Italia. ¿Qué ha pasado? Y ha sido progresivo, ¿eh? No es que haya sido que este año ha sido especial. No, el gráfico se ve vamos a ver el gráfico, no sé si por aquí o por aquí, pero se va a ver cómo ha sido progresivo. Entonces, el jugador italiano que estaba de moda en casa, más aún después de ganar el Mundial, poco a poco pierde su sitio en la Serie A. ¿Y por qué? Es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Qué es lo que lleva a eso? Bueno, pues por un lado está la globalización del fútbol, obviamente, el querer tener acceso a estrellas internacionales. La Serie A tuvo yo diría que su punto álgido en los 90, ¿no? A nivel europeo también. Milan, Inter, Juve eran habituales en las fases finales de la Champions League. Bueno, en los 90 incluso otros equipos dominaban otras competiciones, Fiorentina, Sampdoria, es decir, había un gran nivel. El Parma gana la UEFA. También estamos hablando de que era una época en la que se permitían, por lo menos al principio de los 90, dos extranjeros, es decir, que las propias leyes... Ahora había unas limitaciones. Había unas limitaciones que fomentaban el uso de jugador italiano, pero que se prolongó durante un tiempo, es decir, que hasta 2007 todavía esa importancia o relevancia del futbolista italiano todavía persistía. Pero claro, habiendo esa limitación, los italianos prevalecían en su propio campeonato y aún así tenían éxito. Es decir, el jugador italiano era un jugador de calidad en su propia casa y a nivel internacional. Esa es la cosa. También puede decir alguien, bueno, no jugará en Italia, pero eso significa que jugará en otros sitios. Sí. Bueno. El dato dice que es todo lo contrario, al revés. O sea, tú tienes por ahí, como yo tengo, como en las ligas, o sea, las principales, lo que llamamos las 5 grandes ligas, ¿no? España, Inglaterra, Francia, Alemania y también Italia. El jugador italiano, después de ganar el Mundial Italia, juega el 15,9, casi un 16% de los minutos. De todos los minutos en esas 5 ligas. Y ahora no juega ni la mitad, un 7,4. Es decir, ha ido bajando en Italia su importancia en el propio fútbol italiano, pero es que tampoco eso no significa una mejora fuera. Por ejemplo, no tengo los datos del futbolista español, pero estoy seguro que no ha pasado eso, porque yo creo que todos podemos ubicar españoles en casi todas las 5 grandes ligas. Ahora, ¿ubicamos italianos así a primera vista en la Liga Española? ¿Ubicamos italianos a primera vista en la Liga Alemana? ¿Hay alguno en la Liga en la Premier League? Sí, bueno, Calafiori ha ganado la Premier con el Arsenal, es el nombre así que se te viene más, pero casi todos se nos vienen en la Serie A. De hecho... Donnarumma ahora en Inglaterra, después de Francia... Pero de hecho... Pero son casos más contados. La selección italiana sigue bebiendo mayormente de jugadores de la Serie A. Ejemplo, última convocatoria de Gattuso para esa eliminatoria en la repesca contra Bosnia. De los 23 convocados, 6 juegan fuera. 6 jugaban fuera en ese momento de Italia. ¿Los tenemos aquí? Ah, no, tenemos lo de la 2021. Sí, pero un ejemplo de esta última convocatoria, un ejemplo estaba convocado Ruggeri, que ha sido titular casi el 90% de los partidos con el Atlético de Madrid esta temporada, ha llegado a semifinales de Champions. Ruggeri no ha debutado con Italia todavía. Ajá. Es decir... residual. Papel o inexistente. Claro, ha estado en esa convocatoria, forma parte de esos 6 jugadores italianos de la selección italiana que no juegan en Italia, pero ni siquiera ha debutado, o sea, ni siquiera le ha dado uso Gattuso en las convocatorias que ha estado. Entonces el italiano, o sea, el jugador italiano que juega en Italia todavía, sigue siendo primordialmente la fuente primaria de la azzurra. Pero claro, si cada vez juegan menos tiempo los italianos en su propia casa y son los que nutren a la selección italiana, estamos hablando de un equipo que ha pasado de ser hace 20 años todos estrellas en sus respectivos equipos, estrellas internacionales, con miles de minutos de Champions League a sus espaldas, a que muchos titulares de la selección italiana a día de hoy ni siquiera son titulares en sus equipos actuales. No son indiscutibles. O si son titulares, no están jugando en la selección. Entonces, no se ha compensado que el jugador italiano
no esté en Italia y se haya ido a otro lado. Es que el jugador italiano directamente está desapareciendo de la élite europea. Incluso en lo sensorial podemos decir, tú antes en estrella podías pensar Del Piero, Cannavaro, Totti, nivel de estrella totales. Buffon. Eso ahora... Leyendas, no estrellas, leyendas. No puedo pensar en leyendas del fútbol, no puedo pensar en Bastoni en esos niveles. No. Quizá Donnarumma un poco, ha ganado la Champions con el PSG, han estado en Milán desde muy joven, pero no es Buffon, no parece que va a llegar a ese estatus. No puedo pensar igual en Varela o King. Quiero decir, son jugadores muy buenos, o buenos de cierto nivel, pero nuestro elo es un chivato bastante cruel y viene a decir que el jugador italiano con más nivel, según este algoritmo, es Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo, que llega a un 89. A un 89, y todos los jugadores italianos que están en la selección están por debajo. Están por debajo de Donnarumma 86, Tonali 86, Bastoni creo que 88. Es verdad que, bueno, pondremos otra vez el recuadrito del elo, igual que hicimos en el pasado vídeo del efecto mundial. El elo es el índice de rendimiento que nosotros utilizamos para etiquetar el nivel real de cada futbolista en base a su trayectoria y su estado de forma actuales, ¿no? O sea, su trayectoria pasada y su estado de forma actual. Es verdad que Di Lorenzo está en 89, está a un punto de esos 90 puntos de elo que te da el estatus de estrella mundial. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Pues que no hay ningún jugador italiano consolidado como estrella mundial. Haaland es una estrella mundial consolidada, 95 de elo. Mbappé, 96 de elo, estrella mundial. Y así podríamos seguir con muchos otros jugadores de Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, España, incluso. Pero no hay ningún italiano en esos niveles. Si te paras a comparar el 11 de Bosnia con el 11 de la final de Alemania 2006, es que tú piensas en el de 2006 y dices, es que todos eran estrellas. Hasta Zambrotta en su momento era el mejor, probablemente el mejor lateral derecho del mundo en aquel momento. Entonces, evidentemente ese estatus se ha perdido. Se ha perdido. Y podemos no irnos tan cerca en el tiempo, podemos irnos media década atrás, un lustro atrás. Nos vamos a 2021. Italia gana la Eurocopa. Sí, alguien para decir, pero ganaron la Eurocopa. Sí, ganaron la Eurocopa. También la ganó Grecia en 2004 y Grecia... Claro, aquí al final estamos analizando una tendencia, ¿no? Sí, exactamente. Que no vayas 3 veces a un mundial tiene unas causas. Correcto. Tiene unos motivos, ¿no? Claro. Porque también la clasificación mundial no es la misma. No tiene el mismo grado de dificultad que una clasificación Eurocopa a una cita europea, salvo que pierdas con Luxemburgo, vas a pasar. Aquí Italia es verdad que siempre ha llegado a cada vez que se ha quedado a las puertas a una repesca, en un Atlético Suiza, en un Atlético Macedonia del Norte, y en otro Atlético pasó la semi y le tiró luego Bosnia y Herzegovina. Entonces, igualmente tampoco es casualidad, porque te han tirado selecciones... Siempre en repescas, además es que ante selecciones teóricamente inferiores, tanto a nivel de liga, por ejemplo, la liga suiza y el jugador suizo, teóricamente, no eran tan potentes como los italianos y sin embargo quedan por encima tuya en la fase de grupos. O Noruega queda por encima, de hecho, metiéndole una paliza importante a Italia en la clasificación europea. Y luego es lo que decimos, ¿no? Jugador italiano deja de jugar en su liga, jugador italiano deja de jugar fuera. En el resto de ligas, o sea, claro. Paralelamente en el tiempo, dejan de ir a 3 mundiales. Claramente hay un patrón bastante visible y notorio de todo esto. Incluso ya en la Eurocopa de 2021, aunque Italia gana, y es verdad que hay que reconocerle a Mancini, que hizo un equipo bastante atractivo, a mí me gustaba mucho. Sí. Creo que ganó mucho en lo táctico, más que en la calidad individual, aunque todavía estaba Verratti. Sí. Que yo tampoco lo elevaría a estrella mundial. Yo a Verratti nunca lo he considerado una estrella mundial. Yo particularmente en esa línea, ¿no? tendría que revisar su trayectoria de elo, pero particularmente a mí nunca he pensado en Verratti a los niveles que podía haber pensado de Camoranesi, Pirlo y toda esa gente que le precedió en el centro del campo de Italia.
Pero, por ejemplo, Mancini llega a la Eurocopa de 2021 post-COVID, ¿no? O sea, en pleno COVID, con 4 jugadores que no estaban en Serie A. O sea, la Serie A seguía siendo la principal fuente de alimento, entre comillas, de la selección italiana. Entonces, 4 jugadores que lleva Mancini y no están en la serie, y no están en la Serie A son... Uno de ellos nacionalizado. Exactamente. Berratti y Florenzi, que jugaban en el PSG, Jorginho y Palmieri, que jugaban en el Chelsea, ¿vale? El resto todos de Serie A y jugando muy bien. Pero hay que recordar lo que tú dices, es que ganaron la Eurocopa, ¿vale? Ganaron la Eurocopa. También ganó Grecia una Eurocopa. No estoy diciendo que Italia tuviese el mismo nivel que Grecia. Estamos hablando de lo que hablamos en el último vídeo, el efecto mundial. Un torneo corto donde la motivación, la urgencia de que sea tu última oportunidad en un gran torneo con tu selección, puedes jugar a tu favor. El factor, digamos, aunque no es azar, porque hay datos que lo demuestran, los penaltis. Ese factor de un poco de imprevisibilidad. Semifinales y final se lo llevan en penaltis como se lo podía haber llevado o España o Inglaterra. Es decir, el final podía haber sido muy diferente. Y también es verdad que, bueno, la fase clasificatoria para la Eurocopa para Italia no fue demasiado difícil, no fue exigente. La fase de grupos de la Eurocopa tampoco fue demasiado exigente, creo que fue ganar 3-0, 3-0 y 1-0 por último a Gales. Pero volvemos a lo mismo, no era un equipazo. Y aparte es verdad que Mancini hizo, yo creo que una cosa muy bien, que hizo un plan renove. Plan renove de vamos a quitarnos de encima la vieja guardia que había entonces, que creo que la hereda de Giacomo Ventura, que a su vez la hereda de Antonio Conte, y que Antonio Conte la hereda de Prandelli, de Cesare Prandelli, que llega a la final de la Eurocopa 2012, justo después de aquel Mundial de 2010. Y básicamente lo que hace es plan renove, o sea, vamos a dejar de contar con ciertos jugadores que estaban yendo a la selección con Ventura, vamos a empezar un ciclo nuevo, y ahí es donde se rompe otra tendencia, que en este caso jugó a favor de Mancini, pero que históricamente le ha ido bien a Italia. Le ha ido bien a Italia. Que es con los veteranos. Exactamente. Si nos damos si hacemos un análisis en paralelo de los 11 iniciales en partidos oficiales, ¿vale? De Italia, clasificaciones para mundiales, clasificaciones para Eurocopa mundiales e incluso Nations League, en su momento cuando ya se incorpora la Nations League al catálogo de competiciones oficiales. Si comparamos la edad media de esos 11 iniciales de Italia respecto a la edad media de todos los italianos en las grandes ligas cada año, uno ve que la media de los italianos de las grandes ligas siempre estaba por debajo de la media de los 11 iniciales de Italia. Es decir, Italia, por lo menos desde finales de los 90 y principios de los 2000, confía mucho en los jugadores experimentados, curtidos, con experiencia, veteranía, para afrontar los partidos oficiales, más allá de que pueda aparecer alguna joven estrella que también se da bola, pero estamos hablando de los 11 iniciales que van a ir a ganar partidos, ¿vale? Mancini rompe con esa tendencia. Entonces, si habitualmente la edad media del 11 italiano estaba en 28, 28,7, 29 incluso, Mancini de repente la baja. Voy a buscar el dato, pero creo que baja a 26,1. En el momento que baja Mancini a 26,1, creo que en 2018, justo después del Mundial de Rusia, al que no se clasifica Italia, en ese momento la media de edad en el top 5 UEFA de los italianos era de 28,4, o sea, la diferencia es de 2 años, que parece poco, pero muchísimo. Básicamente es una forma de decir que el éxito de Italia en 2021 fue una anomalía fuera de los patrones que habitualmente han llevado a Italia o a la churra a ser un caso de éxito. Y desde mi punto de vista se ganó mucho en lo táctico, como se ganó, por ejemplo, en lo táctico Grecia. Grecia fue una anomalía porque confió mucho en el balón parado, en una época en la que el balón parado no se le daba casi importancia. Buscaron esa ventaja marginal. Y la ventaja marginal de Mancini, en mi opinión, fue que tuvo muy bien trabajada esa generación desde 2018, porque si nos damos cuenta,
y lo vais a ver en el gráfico, 2018, 2019, 2020, se cancela la Eurocopa, tiene un año más de preparación, 2021 es la Eurocopa, en esos 3 años, la edad media de sus 11 iniciales conecta con la media de los jugadores italianos en el top 5 UEFA. ¿Qué quiere decir? Esos jugadores crecieron con Mancini, hicieron ese bloque. Con Maldini no le habría ido mal tampoco. No hubiese ido mal con Maldini, obviamente, tenerlo en el equipo, pero en cierto modo fue un plan renove bien ejecutado. Hablabas de ventajas marginales y decías que no era tanto calidad, sino más bien plan del entrenador. El otro día, Alessio Lizzi, que ha estado hasta hace poco dirigiendo a Sassuolo, le preguntaron sobre las causas de por qué Italia había dejado de ser una referencia mundial y hablaba de que no había calidad en las canteras, que por la obsesión por implementar el 3-5-2 o un sistema con carrileros había desprovisto a Italia de tener jugadores habilidosos, jugadores con capacidad de desborde, de regate. Decía que ya no había Lamine Yamal en Italia porque no hay capacidad de enseñar a un jugador o no se quiere. Y dijo una cosa también interesante que viene un poco a refrendar en los datos, es que las canteras de Italia, en base a, entiendo que al éxito inmediato, que tampoco está dando, priorizan al jugador extranjero y no están priorizando al jugador de la casa. Claro. Entonces el jugador que luego se supone que va a dar el salto para llenar tu selección de calidad y de jugadores importantes, no está llegando tan bien porque no tiene el espacio que tenía hasta hace poco. Correcto. Han hecho lo contrario que Inglaterra. Inglaterra, ahora el nivel de sus canteras es muy alto, de sus jugadores ingleses. Y en parte de eso se ha beneficiado Gareth Southgate en los años que estuvo al mando. Él mismo se benefició de los sub-21 a los que él entrenó, ¿no? Y que han llegado luego a la absoluta de Inglaterra. Aquí, el tema de la cantera creo que juegan dos factores. Vamos, el de la cantera juega un factor muy concreto, que es cómo está organizada... cómo están organizadas las academias, ¿vale? Allí, por ejemplo, están los campeonatos primavera. Los campeonatos primavera son pues lo que vendrían a ser los juveniles aquí. Entonces tú, cuando ya cumples 19 años, tienes 2 opciones: o promocionas al primer equipo, o te ceden a otro sitio, o te desechan si no tienes el nivel suficiente. No hay escalón intermedio. No hay un escalón intermedio. Hay equipos como la Juve, que tiene la Juve Next Gen, que es un segundo equipo que lo tienen, no sé si en Serie D o en Serie C. Pero tercera o cuarta categoría. Claro, pero es como operamos aquí en España, con los filiales en Primera Federación, Segunda Federación, incluso en Segunda División de tanto en cuando. Entonces, la Juve sí le vio esa ventaja, pero el resto de clubes no lo ha implementado, ¿no? Y tampoco es que la Juve le esté yendo excesivamente bien, no es que la Juve saque un montón de chicos italianos, superestrellas, y que la transición sea mejor. Aquí la transición en Italia es: llegas al campeonato primavera, sub-19, y una vez se termina eso, tu equipo puede decidir promocionarte al primer equipo y que pases a ser profesional, o aguantar a ver si creces como profesional en Serie C, en Serie D, y la transición sea, pero claro, transicionar jugando Serie C en Serie D a una Juve, a un Inter, a un Milan, a una Roma. Entonces es complicado. ¿Y qué ocurre a nivel de primer equipo? Tú no estás generando, no estás creando ese, o por lo menos, no es que lo estés creando, es que no estás desarrollando y no estás confiando en ese talento, cosa que yo creo que en Inglaterra y en España y en Alemania se está haciendo mucho y muy bien, y Francia también, las cosas como son, pero también ha habido decisiones administrativas, burocráticas, por parte del gobierno de Italia, que no han ayudado a que el fútbol italiano despegue. Si ya estaba viendo ese decrecimiento de la importancia del jugador italiano a nivel nacional, luego en 2019 se aprueba el decreto Crescita, que, para quien no lo sepa, era una normativa que se equiparó con la ley Beckham. ¿Por qué? Porque lo que permitía a los clubes italianos era deducirse el 50% del IVA de los salarios, o sea, del IVA no, de los impuestos derivados del IRPF, lo que vendría a ser aquí el IRPF, el 50% del IRPF del salario de los jugadores extranjeros. Entonces, si tú fichabas, en vez de a un italiano, fichabas a un español por el mismo sueldo y te podías deducir el 50% de su IRPF, claro, no ayudas a que tu producto nacional florezca en tu propio jardín. Y eso que ya estaba en declive, o sea,
el declive se agrava, o sea, ya viene el declive y ahora tú vas y lo agravas. En 2024 se abolió. Pensaban traer más Cristiano Ronaldo y al final creo que la consecuencia ha sido bastante devastadora. Ha sido peor, claro, o sea, incluso la Liga Italiana a nivel europeo, sí. Y eso que el Inter ha alcanzado 2 finales últimamente de la Champions League en los últimos años, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la Serie A, junto a la Ligue 1, de las 5 grandes ligas, son las que ahora mismo menos nos atraen a los europeos a la hora de ver, ¿no? O sea, en Francia, bueno, el Paris Saint-Germain ha vuelto a ganar y ha tenido pelea por parte del Lens, pero no ha sido tampoco una cosa... Porque están en Champions. Exactamente, súper competitiva. Y en Italia, bueno, el Milan ha dejado escapar el título y tal, ha vuelto a ganar el Inter, pero que no están siendo tampoco partidazos. Y luego tampoco los sistemas de juego que se están adoptando tampoco están ayudando a que sea más atractivo, ni para jugadores más talentosos, no se desarrollan jugadores más talentosos, nivel de desborde, nivel técnico y tal, y los que hay se les corta el paso porque ese nuevo sistema, pues tú ¿qué quieres? No quieres extremos, quieres carrileros largos, no quieres mediocentros creativos, quieres mediocentros box to box, que corran, que cubran terreno. Y entonces pues se está juntando el hambre pues con las ganas de comer. Eso. Italia me parece que tiene hambre porque, como decíamos, 3 mundiales seguidos. Desde la federación se anunciaron bombo y platillo, muchos congresos, muchas comisiones para mejorar esto. Está por ver qué decisiones toman. Evidentemente las cifras dicen que la evolución no invita nada al optimismo. No parece que vaya a mejorar, salvo cambios radicales en el sistema de cantera, en el sistema de selección de jugadores, sí. Incluso la propia importancia que le tiene que dar el club italiano a ese jugador con potencial. Sí. Como ya has dicho, desde la cantera no se promueve y tampoco los primeros equipos están apostando por ello. Si además, aunque ya no, porque lo han abolido, si además tienen leyes gubernamentales que te llevan a... Sí, pero han sido 5 años con esa ley agravando el problema. O sea, ahora llevan casi 2 años con la ley abolida, pero sigue bajando el porcentaje. O sea, que aún pudiendo confiar más en el producto nacional no se está haciendo. Entonces el problema es estructural. A nivel de conclusión yo creo que podemos decir que el problema es estructural, no tiene que ver con la selección italiana en sí misma. Claro, la selección eso italiana, es una consecuencia. Claro, la selección italiana está padeciendo pues el fallo multiorgánico de su propio fútbol. Si tu fuente principal de recursos, en este caso jugadores, es tu propio campeonato, y tu campeonato apenas le da bola a tu jugador nacional, tu equipo nacional, tu selección absoluta va a estar compuesta por jugadores de relevancia media-baja en sus propios clubes. Tampoco están floreciendo en el extranjero, como sí ocurre con el jugador español, por ejemplo. Aquí vienen jugadores de la Premier League o del Paris Saint-Germain a la selección española. Son jugadores top a nivel mundial que van a ir con su selección y son relevantes en sus equipos, ¿vale? A Italia no le pasa eso. A Italia no está pasando eso. Y me hace mucha gracia, y esto ya a nivel personal, me hace mucha gracia cuando lees análisis y noticias y rumores que dicen Italia le quiere dar una vuelta de tuerca a todo y fichar a Guardiola. Guardiola solo no puede curar todos los males del fútbol italiano. Otra cosa es que tú le des a Guardiola, y además esta idea no es mía, sino de un buen amigo nuestro que es Miguel Ángel, periodista de Radio Marca, con el que estuve además hablando de este tema hace un par de semanas. Si tú le das a Guardiola la potestad de cambiar la pirámide y la metodología del fútbol italiano desde la base hasta arriba, como hizo Cruyff en el Ajax y en el Barcelona, a lo mejor, sabiendo quién es Guardiola y lo que sabe de fútbol y tal, sí, pero no va a ser un efecto inmediato. Claro. ¿De acuerdo? O sea, tenemos la Eurocopa de 2028 en el horizonte para Italia, pero yo no creo que Italia fuese a decir, venga, vamos a cambiar de seleccionador, vamos a coger un seleccionador top y va a cambiar todo y va a mejorar todo. No, el seleccionador es el último eslabón de una cadena que se ha ido deteriorando, oxidando, y que obviamente
no da más de sí y se ha resquebrajado por muchísimos lados. Bueno, nosotros desde aquí desearle toda la suerte a Italia, que Sí, ojalá los echamos mejoren. de menos, los echamos de menos. Eso es así. Y que tenemos mundial, este ya no van a participar, pero dentro de 4 años el mundial es en España y Marruecos, y bueno, que ojalá Podamos recibirles con los podamos brazos recibirlo abiertos. igual que lo recibimos en el 82. Y bueno, Carlos, hasta aquí nuestro, yo no sé, el 4º capítulo, ¿no? Es el Ya 4º capítulo ya, los Lions. Creo que seguimos en la brecha dando calidad. Pronto estaremos otra vez por aquí. Ya entiendo que después del mundial. Sí. Y de unas merecidas vacaciones. Y de unas merecidas vacaciones. Yo en el mundial vamos con España, o tú eres de esos parabólicos que dicen Por favor, que, por favor, que por Portugal, que Francia, que no sé, que en Inglaterra. A ti te pega mucho haber sido de Inglaterra en su día. Pues la gente se confunde. Voy con España a muerte. A muerte. Siempre en los mundiales, Hombre, en debe las ser así, Eurocopas. ¿no? Yo lo siento mucho, a mí me da igual que se retire Cristiano, a mí me da igual si Messi puede ganar otro mundial. Pues bueno, ya Messi ya ha ganado el suyo. Bueno, sí, pero que no voy a tirar de eso. El mundial para Hubo España. una época en sí la es que posible. molaba ser de Bélgica. Sí. Sí, sí, había ese tipo de cosas. Yo no he estado ni cerca de serlo, o sea que yo no sé, no hablo por mí, yo voy con España. Y Yo- ojalá en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Outliers, podamos celebrar el segundo Mundial de España. Sí, si sale un capitulito o una newsletter, ¿no? Hablando del O éxito sea, español. algo pues, interesante a nivel de números que podamos sacar, pues mejor que mejor. hasta aquí hemos llegado, aquí nos despedimos y nada, un abrazo muy grande y esperemos que os haya gustado. Be Soccer Live Score.